para facilitar la renovación del suelo y la fijación de nitrógeno en el suelo. Entonces es algo absolutamente formidable, y el único problema que teníamos era que se quemaba la caña para facilitar la cosecha, que no se hace más. Hoy, por ejemplo, en el estado de São Paulo, 65% de la cosecha de la caña de azúcar es hecha por maquinerías. O sea, no hay siquiera aquel que se pudiera llamar una polución ambiental, porque produciría un poco de humo, un poco de particulados en la atmósfera. Incluso porque esta paja que quemábamos hoy día es un energético fundamental para la cogeneración con el bagazo de energía eléctrica. Y además, la otra pregunta que habla un poco la producción sin afectar el medio ambiente. Es necesario decir, yo vivo en una de las ciudades con de los más grandes problemas ambientales del mundo, que es la ciudad de São Paulo. La gran São Paulo, ustedes saben, tiene 23 millones de habitantes, pero la ciudad de São Paulo tiene 10,7 millones de habitantes. Y esta ciudad, con 10,7 millones de habitantes, el mes pasado registró 6.300.000 vehículos. Entonces, imagínense ustedes, es más de un vehículo para 2 habitantes, o más de 2, o sea, medio habitante por vehículo, un poco más. O sea, es brutal. Además, un transporte público hecho sobre todo por ómnibus que utilizan motores diésel, que ahorita solo se empieza a utilizar con misturas ecológicas, con reducción de enxofre, como se dice, azufre. O sea, entonces, en la preocupación de estas alternativas con biodiesel, con etanol, con las misturas que se puede hacer en esto, son absolutamente vitales para los grandes conglomerados como Buenos Aires, como Montevideo, como São Paulo, como cualquier parte del mundo. O sea, nosotros tenemos una herramienta que viene de la naturaleza, con un proceso productivo que tiene un respeto fundamental por la naturaleza, no porque por razones solo ambientales, por interés de los productores, porque para que tengan más productividad tienen que ser absolutamente compatibles con esto, y además para que exporten